Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y en estos días hemos estado dedicando el comentario del mundo de los impuestos al impuesto de sucesiones y donaciones. Y donaciones que están juntitos, ¿verdad?, en la misma ley, pero específicamente hablamos del impuesto a las sucesiones en la entrega anterior, y hablábamos de el fallecimiento de la persona, el momento para presentar la declaración sucesoral. Y también pues dejábamos una pregunta en el segmento, o en la semana pasada, dejábamos una pregunta en el aire y decíamos que ¿qué pasaría si en el momento en que se presenta una declaración sucesoral, los sucesores no conocen algún bien, o por olvido dejaron algo fuera, muchos papeles, ¿verdad?, que revisar en el momento que hay un fallecimiento? Entonces, ¿qué pasa en ese momento, Francisco? Así es. Vamos a retomar el tema, pero yo quiero también abrir un paréntesis dentro del mismo contexto. Si la persona fallecida era un contribuyente del impuesto sobre la renta registrado en la DGI, los herederos tienen derecho a seguir y obligación a seguir presentando la declaración jurada del impuesto sobre la renta anual como si el difunto estuviera vivo, con todas las informaciones disponibles. Y si hay alguna deuda tributaria que queda en la sucesión, también debe ser reconocida al momento de presentar la declaración sucesoral. Esto como un paréntesis, porque alguien me preguntaba, ¿y si la persona muere, ya no tiene que presentar más declaración? Efectivamente, el difunto no tiene que presentar personalmente él más declaración, pero a su nombre y sucesores sí continúa durante un periodo de hasta 3 años. A partir de ahí se puede considerar una declaración corporativa. Eso es si antes del vencimiento no se ha hecho la partición de herederos, se ha completado el proceso de la herencia. Y ya retomamos lo de la pregunta que quedó en el aire. Si yo presento la declaración sucesoral con los elementos conocidos y luego me entero de informaciones complementarias y todavía el pliego de la liquidación no ha salido, debo adicionarla a la declaración que está en proceso de liquidación. Pero si ya el pliego salió con las informaciones preliminares y pagué el impuesto, debo hacer una declaración complementaria para adicionar esas informaciones. De modo que debe haber una cercanía entre el causaviente y lo que van a recibir la masa hereditaria. Muchas veces se trata de bienes colocados fuera del país. Cuando son bienes inmuebles radicados fuera del país, no entran en la parte sucesoral en la República Dominicana, pero los bienes muebles sí entran en la declaración sucesoral, y esto es importante. Esos bienes inmuebles que tienen otros países van a pagar impuestos sucesorales en el país donde está el bien real, el bien inmueble. Estos son parte de los componentes, digamos, que no son ordinariamente conocidos por los amigos televidentes y por el contribuyente en sentido general. De lo que se trata es de que todo bien, propiedad del finado y de su cónyuge superviviente, si lo tiene, debe dividirse al momento de la muerte. El cónyuge superviviente entrar en la posesión de su mitad completa sin pago de impuestos porque no está heredando nada, si hay comunidad de bienes, y los herederos pagando el 3% para iniciar el proceso de transferencia de la titularidad de los bienes heredados
y de saldo de los pasivos, de las obligaciones y de los gastos de última enfermedad. Un tema que muchas veces se olvida, ese de la tarjeta de crédito que usaba el finado, y a veces al corte tiene deuda que se deja de reportar. Es importante también tratar de recapitular en todos los gastos debidamente comprobados, incluyendo lo de última enfermedad. Otro detalle es que la persona puede fallecer en el exterior o fallecer en la República Dominicana. Se atiende al último domicilio y los que fallecen en el exterior generalmente van a presentar su declaración en la ciudad capital, en el Distrito Nacional. Avanza. Correcto, correcto. Esto está al margen, Alcedo. Cuando yo entré al camerino, estaba sentado Francisco Canahuate y estaba en el proceso de prepararse para subir a producir este programa, y uno de los productores que siempre se juntan en el camerino me dice: pero ese es el señor de los impuestos, ese es el del código tributario. Digo, sí, ese es Francisco Canahuate. Dice: ¿por qué es que la gente se mete en problemas y no va para la oficina de los que saben? Entonces Francisco lo traigo a colación porque ha hecho una exposición magistral que creo que no necesita que le incorporen comentarios adicionales. Mirándolo así, de que se presenta una planilla, un pliego, tanto de los bienes muebles, los inmuebles, los activos son esos, y los pasivos. Entonces, ¿por qué se generan esas litis familiares que tú y yo, que ayer fuimos hermanitos, que almorzábamos juntos a la mesa, hasta compartíamos la cama, hoy somos enemigos acérrimos porque los intereses nos han dividido y no nos ponemos de acuerdo con la división de la herencia? ¿No sería este pliego de detalle la solución a esa posible litis? Es un indicio y es lo que abre la puerta para distribuir la herencia, pero no siempre se ponen de acuerdo en cuanto a la valoración, y hay a veces bienes que tienen un valor económico y otro un valor sentimental. Entonces, si entre los herederos hay alguien que quiere un activo, que puede ser un cuadro con un valor sentimental, y otro también lo quiere, ya ahí hay una litis, hay un conflicto, y no es solamente económico. Pero eso pasa incluso hasta por la forma como trataban los padres a los hijos, que muchas veces se sienten discriminados algunos y tratan de hacer valer su voz, alzar su voz en el momento que no está el progenitor o los progenitores. Ojalá que esto nunca ocurra en la familia dominicana. Doctora, y cuando aparece ese hijo desconocido, ese hermano desconocido de los herederos, Cuando aparece ese hermano, lo primero es que eso, ¿verdad?, crea una situación como cuando tú hablas de los problemas, y yo estoy segura que mucha gente pues se sintió identificado por la cantidad de casos que se conocen donde hay un problema en el momento de abrir la sucesión. Obviamente ahí ya empieza una litis, porque hay que ver si realmente es un sucesor. Eso es complicado, toda esa situación realmente, porque tiene que, si es un sucesor real, pues tiene que reconocérsele su derecho, pero se ve de todo, se ve también, ¿verdad? Tal vez Acciones. Alcedo, que ha manejado casos recientes, tenga una experiencia. Esperemos que Sí. no negativa. No, yo diría que, y dándole un enfoque, aparte de personal, bastante, yo diría técnico, el tema sucesoral siempre es complicado. Desde la administración de empresas lo hemos vivido mucho cuando hay que reemplazar un ejecutivo alto. Usualmente
la respuesta está en tomar las medidas con tiempo. Eso mismo ha sido nuestra experiencia, digo lamentable porque la muerte de nuestro padre hace más de un año, y lo importante es que ese tema sucesoral se haya ido conversando con tiempo, cuando ese causaviente eventual ya no esté, pero que por lo menos en ambiente familiar, en una especie de consejo familiar, se haya conversado todos esos temas de la sucesión. Y sin entrar en detalle, si se pone ese granito de arena, si se presenta una especie de pacto, yo lo llamaría testamento porque es el término que todos conocen, pero aunque no tenga toda la formalidad, pero que simplemente ahí se plasme el deseo del jefe de la familia y de la familia entera y firmado por todos, es un documento de mucho valor para todo el proceso que explicaba Francisco ya de la apertura, declaración de determinación de herederos, etc. Y lo más importante, ese proceso incluye la posibilidad de lo que llamamos un acto de partición amigable. Es decir, eso ya la persona, el principal, el causaviente muerto, ya es factible, los miembros que han quedado de la familia se sienten y elaboren un documento que se llama un acto de partición amigable, donde se toma en cuenta la planilla que hablaba el maestro Francisco de todos los bienes que hay que distribuir, muebles e inmuebles, y donde se dictamina que se está haciendo una partición amigable y que no va a haber problema. En ese sentido yo creo que se puede caminar esa situación con bastante éxito. Como dice don Francisco, vamos a esperar que no hayan problemas en las familias dominicanas en este proceso. Con esto nosotros pues llegamos al final y nos despedimos. Hermógenes. Un placer haber compartido con ustedes y con los televidentes durante toda esta hora. Hasta la próxima, amigos televidentes, y Francisco. El pacto fiscal está demorado, no olvidado. Hasta la próxima.